tardes, doctora. Hoy día nos ha tocado exponer teorías del acto de comercio, ¿no? Los integrantes son los que se pueden apreciar en la diapositiva y somos el grupo número 7. Adelante, por favor. Para hablar de la teoría de comercio, primero hablaremos del concepto de los actos de comercio. Vamos a decir que vamos a utilizar este término para distinguir aquellos actos jurídicos que van a ser regulados por el derecho mercantil. Los vamos a distinguir de los actos civiles, ¿no? Que son aquellos regulados por el derecho civil. Entonces, vamos a decir que el comercio va a ser un concepto meramente económico, que se va a poder definir como un intercambio de bienes o servicios. Jurídicamente, el intercambio de bienes o servicios se puede llevar a cabo a través de un acto jurídico regulado, que puede ser o por el derecho mercantil o por el derecho civil. Siguiente diapositiva. Los actos de comercio van a pertenecer al grupo de los actos jurídicos, ¿no? Entonces su género es producir una consecuencia de derecho. Su importancia va a radicar en que este se basa en el mismo acto y en la figura del comerciante en sí. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar de las características del acto de comercio. Nombraremos 3 características, que es la mediación, el cambio de intercambio y el lucro. Al hablar de mediación diremos que es la actividad mercantil de las personas que tienen por objeto intercambiar en el mercado bienes y servicios elaborados y concebidos como un trabajo ajeno. En el cambio de intercambio vamos a entender todas las operaciones y actos de comercio que son parte del proceso de la actividad mercantil. Y al hablar de lucro, vamos a decir que siempre en todo acto de comercio va a estar indisolublemente unido al lucro, es decir, a obtener una ganancia, un dividendo, una utilidad, que se compensa al máximo la actividad comercial traducida en la mediación y en el cambio. Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos de las teorías del acto de comercio, que son 3. Teoría clásica subjetiva, teorías clásicas objetivas y teorías modernas objetivas. Yo hablaré de la teoría clásica subjetiva. Esta se originó con el derecho de los comerciantes como una fuente de sabor gremial. Es normal que en el primer criterio fuera el sujeto comerciante, ¿no? El acto de comercio se va a clasificar por el sujeto que lo hacía. Eran actos de comercio los que ejecutaban los comerciantes. Se consideran actos de comercio los que ejecutaban los comerciantes y se considera comerciantes a las personas que van a ejecutar el comercio en sí. En esta teoría, los comerciantes ejecutaban otros actos que no se consideraban dentro del comercio, ¿no? Como todos los demás hombres y mujeres. Los actos deben clasificarse por su condición objetiva, independientemente del sujeto que lo hace. Es por eso que esta teoría se va a abandonar y va a ser sustituida por la teoría objetiva del acto de comercio. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Reiterados los saludos a todos y bueno, como lo venimos estudiando, ¿no? En los orígenes del derecho mercantil, la tendencia era de identificar la relación jurídica mercantil a partir de los sujetos que intervenían en la relación. Consecuentemente, una relación se consideraba mercantil solo si en ella intervenían comerciantes, de lo contrario no sería una relación mercantil y por tanto se aplicaba cualquier rama del derecho menos la del derecho mercantil. Por lo poco consciente que era esta teoría, en poco tiempo cayó en desuso, ¿no? Poco a poco fueron surgiendo nuevas teorías que pretendían delimitar el campo de acción del derecho mercantil, pero a partir de la definición del acto de comercio y no desde el punto de vista de los sujetos que intervenían en la relación. Es así como nacen también las teorías clásicas objetivas. Tenemos la primera teoría, tenemos la teoría de la intermediación. Esta teoría basa su definición en el hecho de que exista un enlace entre el productor y el consumidor. El productor es aquel que procesa la materia prima para elaborar un producto que después será puesto en el mercado para la venta y consumo de la sociedad. Y el consumidor es quien decide, ¿no?, si compra o no el producto. Ese enlace entre productor y consumidor recibe el nombre de comerciante. De esa manera se puede establecer el acto de comercio, el cual a su vez se convierte en un acto mercantil. En esencia, esta teoría sostenía que estaríamos en presencia de un acto de comercio cuando se produce una intermediación entre productor y un consumidor. Si un producto pasa directamente de su productor al consumidor, sería cualquier tipo de relación, pero no una relación de carácter mercantil. En la práctica es lo que normalmente ocurre, ¿no? Pero también se da relaciones donde no, y esta es una, por ejemplo, de las críticas a esta teoría. Pues el productor podría ser a su vez el comerciante y llevar su producto directamente al consumidor.
La siguiente teoría es la teoría de lucro y provecho. Parecería que estas dos palabras en el lenguaje popular significan lo mismo, ¿no? Pero en un lenguaje ya más académico, un poquito más técnico, estas son diferentes. La primera tiene su campo en el comercio, mientras que la segunda se desarrolla en los actos civiles, por lo que es necesario hacer una distinción. El lucro es el excedente de dinero generado después de los costos de un producto. Este excedente es generado más bien por causa del contexto externo que afecta la compra y venta de un producto. Algunos elementos externos que afectan la economía son, por ejemplo, la especulación y la importación de productos no fabricados localmente. Por ejemplo, ¿no? Cuando los agricultores pierden sus cosechas por causas de la naturaleza, ya sean sequías o inundaciones, los comerciantes profetizan, ¿no?, que los productos básicos se escasearán y por lo tanto incrementan el precio de los productos para generar mayores ingresos. Esa ventaja de la situación externa al comercio genera especulación, causando daño a los consumidores, mientras el comerciante se lucra. Por otro lado, el provecho se refiere al valor del objeto o servicio prestado al público. Básicamente, el provecho es el valor exacto que se obtiene en la venta de un producto determinado y que no se vendió con la intención de generar ganancias fuera de lo establecido. ¿Cuál es su crítica a esta teoría? Bueno, se dice que hay actos mercantiles que reportan pérdida, lo cual no altera su esencia, y hay actos civiles que reportan ganancias, ¿no? Por ejemplo, la compra y venta. Y por último tenemos la teoría enumerativa. De acuerdo con esta posición, es la ley la que debe establecer cuáles son los actos de comercio, ¿no? Tal como su nombre lo indica. Propone que la ley sea aquella que de forma taxativa regule a través de un listado los actos de comercio, y los que no estén enmarcados dentro de ese listado pues no van a ser considerados como actos de comercio. Ahora hablaremos del acto aislado de comercio. Se considera que aunque fuese en un solo acto donde el comerciante interviene como intermediario y dicho acto produjera lucro, ese único acto aislado sería considerado mercantil. Bueno, un acto de comercio aislado es una actividad económica, ya sea negocio jurídico, operación o transacción, que realizan las personas que no ostentan la calidad de comerciantes, pero que se rigen por las normas mercantiles. Estos actos de comercio no son realizados de forma masiva, sino de forma aislada o de manera individual, ya que se considera que son ejecutadas de manera eventual por cualquier persona no comerciante. Las características de los actos de comercio son las siguientes. Quienes realizan la actividad no son comerciantes, deben ser ejecutados individual y ocasionalmente, deben realizarse a título oneroso. Y como dato extra tenemos que en el derecho moderno no existe el acto de comercio aislado mercantil, lo que conforme a la teoría clásica se consideraba como acto aislado de comercio. En el derecho moderno es un acto civil, a excepción de los actos de mercantilidad pura, los cuales derivan de su nombre de la propia naturaleza. Bueno, eso sería todo respecto al acto aislado de comercio. Esta teoría parte de admitir que no existe una diferencia en cuanto a la naturaleza íntima de lo que es el acto civil y lo que es el acto mercantil, ya que el derecho mercantil no es más que un derecho civil especializado del tráfico al tráfico de comercio. Asimismo, se menciona dentro de esta teoría que el acto realizado en masa es el acto repetido constantemente, porque constituye la actividad diaria de quien lo realiza, y la repetición persistente del acto establece la diferencia principal entre lo que es el acto civil y lo que es el acto mercantil. Bueno, el primero, en este caso, el acto civil, se le considera aislado, y en el segundo caso, que es el acto mercantil, se le considera repetitivo y producido en masa, y por esta razón el acto aislado mercantil concebido por la teoría clásica ha desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico conforme a esta teoría. Por otro lado, el acto de mercantilidad pura constituye la excepción a la regla anterior, ya que es un acto que se considera mercantil aun cuando no se produzca necesariamente en masa ni sea realizado por una empresa, algo que es muy importante considerar para que pueda ser considerado, para tener en cuenta que es un acto, bueno, de la teoría moderna.
Asimismo, son actos que se realizan con cosas que nacieron para servir al comercio. Bien, y bueno, también a modo de pequeño síntesis para que no nos olvidemos de la información de esta diapositiva, es importante que recordemos que en el derecho moderno no existe un acto aislado mercantil como se expresado antes, como se expresaba antes. Lo que conforma la teoría clásica se consideraba como un acto aislado de comercio. En el derecho moderno es un acto civil, a excepción en este caso de los actos de mercantilidad pura, los cuales derivan pues de su mismo nombre, su naturaleza. Y bien, y con el objeto de obviar las dificultades de aplicar sobre todo la dualidad de la legislación, o en este caso que también lo estudiamos, que ya pues básicamente ya no se aplica, la teoría moderna suprime los actos mixtos y bueno, para el derecho mercantil actual, los actos son mercantiles o son civiles, como lo hemos mencionado, para todas las partes que en él van a intervenir. Pero ya no van a ser considerados mixtos y de hecho jamás van a volver a ser mixtos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para abordar 3 puntos importantes respecto a este tema. Y bueno, también debemos recordar lo que mencionamos dentro de la primera diapositiva, que se le conocía la teoría moderna como la teoría del acto en masa y por empresa, y que también fue reiterada en la segunda diapositiva. ¿Por qué? Porque ahora vamos a abordar estos 3 puntos principales que debemos tener en consideración. El primero es de que esta teoría moderna parte de 2 postulados, y el primero es que es parte de una regla general y parte de una excepción, siendo la regla general que en aquellos actos realizados en forma masificada por una empresa van a ser actos de comercio. Y la excepción va a ser que va a haber actos que sin ser realizados en masa ni por una empresa, sin embargo, van a ser considerados actos de comercio. A estos actos se les conoce como los actos de mercantilidad pura, que mencionamos en la anterior diapositiva, que eran una excepción, bueno, en esta que se considera una excepción, pero que las mencionamos también en la anterior diapositiva. Y bueno, que tampoco van a ser realizados por una empresa y tampoco van a ser realizados en masa, pero son considerados actos de comercio. A estos actos se les conoce como los actos de mercantilidad, que ya hemos mencionado, y bueno, realizan cosas que son típicas, típicas de la empresa, que pueden, bueno, practicarse de forma diaria, pero no necesariamente en grandes cantidades, en masa, como lo menciona bueno, el alter ego del nombre de la teoría moderna. Ahora, también es muy importante recalcar en el segundo punto que en la regla general es necesaria la existencia de 2 extremos. La realización de los actos y en forma masificada sobre todo, es decir, la repetición constante de ciertos actos que llegan a constituir una actividad cotidiana o una profesión, van a ser partes de lo que es uno de los primeros, el primer extremo, mientras que en el segundo extremo tenemos el del elemento de la empresa, actos repetitivos que deben ser realizados por la empresa, ¿ok? Y vamos a pasar al tercer puntito de esto, que es en el artículo 553 del Código de Comercio. Encontramos una definición de lo que es el elemento empresa y la define de la siguiente manera, o bueno, lo más acercado posible, y es que la empresa es el conjunto de bienes materiales e inmateriales, el trabajo del hombre y la unidad que debe haber entre estos 2 elementos, o bueno, entre estos elementos y la unidad de destino que debe estar o debe haber dentro de estos elementos. Y el trabajo del hombre para prestar precisamente un servicio con el objetivo de obtener un lucro. Bien, entonces esa ha sido la información lo más breve posible. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.